Estamos de regreso aquí en el Trino Radio por la señal de sabersinfin.com, aquí con nuestro invitado Alejandro Rivera y bueno, mi compañero Oscar Gómez. En el anterior bloque estábamos hablando sobre lo que es el barroco, cómo surge y bueno, pues las enseñanzas, las corrientes que seguía este periodo. Sí, bueno, algo muy importante del barroco que se da no solo en la música, sino también en la pintura o en la escultura, son, en primera, la sobreornamentación o dar demasiados adornos a las cosas, ya sea en la arquitectura, llenar todo con garabatos o con lo que sea, con tal de que no haya un solo hueco vacío, o en la música llenarlo con adornos, mordentes o trinos. Sin embargo, algo que también lo caracteriza es el contraste que hay. Tú ves un cuadro barroco y siempre vas a ver un lugar donde haya mucha luz y un lugar donde hay mucha oscuridad. Algo se da así en el barroco, en la música barroca, y algo que nos están informando por ahí es que se empiezan a utilizar los acordes disonantes en la música barroca. Es algo que Vivaldi ocupa mucho antes de llegar a los solos. Yo me he fijado que siempre utiliza acordes disonantes para generar tensión y luego una resolución. Ante esto, ¿qué opinas, Alejandro? Bueno, sí, mira, hay cerebros tan peculiares, tan especiales como el de Vivaldi, que muy asmático y que a lo mejor no podía dar la misa correctamente, pero eso no le quitaba que fuera el director del coro de uno de los conventos, que era un hospicio de niñas de la calle, ¿no? Eso no le impedía bañarse con ellas alegremente, ¿no? De cuando en cuando, asmático no, pero pues es que era este tipo de personas verdaderamente asombrosas. A Bach tener 16 hijos, o a Vivaldi, que como decíamos nace en 1678. Era una época realmente fascinante porque ya se habían definido los límites de la Europa protestante y de la Europa católica. Y entonces todavía había una guerra, la famosa guerra de los 100 años, que tanto sufrimiento costó, sobre todo en el norte de Europa. Y entonces Vivaldi, como asmático, pues se dedicaba a componer. Muy querido, muy apreciado, y dirigía el coro, componía, y en fin, tenía una vida de una intensidad realmente notable. Que bueno, es ahí donde compone los famosos conciertos grosos. Bueno, durante todo el periodo compone los conciertos grosos, compone cantatas, compone óperas. Hay que mencionar dos de ellas, Bajazet y Moctezuma o Moctezuma. Una ópera llena de errores históricos, pero pues en aquel entonces no tenían la Wikipedia para consultarlo. Entonces, pero escribe inspirado por la caída del gran imperio mexicano, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ópera poco conocida. Yo por ahí tengo algunos fragmentos. De cuando en cuando por ahí se representa, pero escribió poco más de 40 óperas, todas con temas históricos. Hay que recordar que tanto el periodo que le sigue como el barroco basaba muchos elementos en hechos históricos todavía del mundo griego y latino y demás. Es notable que Vivaldi haya tomado la caída del imperio mexicano como tema de una ópera que se llama así, Moctezuma o Moctezuma, ¿no? No tenemos al operador, ha desaparecido súbitamente, sino para escuchar un pedacito de una de las cantatas, que es, por cierto, de lo que menos se escribe. Y Oscar dijo una cuestión realmente importante, y también Monseñor
don Longinos Garnica, que mucho agradecemos que nos escriba, dijeron una situación interesante. Ya no hay música religiosa, sí, como en Bach y en el propio Vivaldi, pero la mayor parte de su música ya no tiene nada que ver con elementos litúrgicos. No es como en el medievo, que existía la música vita, la música ordinaria, que todo era religioso o profano. Sí. Aquí ya empieza a haber conciertos muy apreciados, sobre todo de los pudientes que podían sostener una orquesta. No había la Orquesta Municipal de Venecia, lógicamente que no. Entonces se requería de mecenas para pagar estas orquestas, obviamente pequeñas. Sí, que a diferencia de las orquestas actuales, las orquestas de música de cámara eran muy reducidas y no contaban ni con los alientos ni con las percusiones que hoy cuentan. Eran básicamente violines, en ese momento la viola da gamba, posteriormente fueron chelos y muchas versiones de violas que existieron. Bueno, no sé si Itzel y Oscar permitan que escuchen un pedacito nada más de una de las cantatas más importantes de Vivaldi, la RB 608, Nisi Dominus. Pues acabamos de escuchar un fragmento de una cantata de Vivaldi, que por cierto ahí andan diciendo de que de Bach y de Vivaldi. Fíjense que lo que era Bach admiraba demasiado a Vivaldi, que por cierto hasta hizo algunos arreglos de algunas piezas de él. Sí, compuso, me parece que hizo una versión de su concierto para 2 violines, la hizo una versión para órgano y le puso en final como dedicatoria al estilo Vivaldi. Sin embargo, a los musicólogos cuando vieron esa partitura, me parece que en el principios del siglo XX, finales del XIX, no sabían exactamente quién era Vivaldi hasta que posteriormente descubrieron más partituras de él en alguna iglesia, ¿no? Sí, que ahí decían la partitura de Lucio Vivaldi. Bueno, pues efectivamente, probablemente junto con Haydn, Vivaldi hayan sido los 2 músicos más prolíficos de la historia, obviamente también con el maestro Bach, ¿no? Pero en ese momento había una gran cantidad de músicos muy importantes, Telemann, Del Ábaco, Albinoni, el propio Vivaldi, Buxtehude, que fue maestro de Bach, también en el norte de Alemania. Entonces había como ahora los rockeros, ¿no? Más o menos, ¿no? Se cuenta que Bach se fue caminando en más de una ocasión con un amigo hasta Lübeck, que queda al norte de Alemania, para escuchar al maestro Buxtehude al órgano. No creo que haya estudiantes ahora que se vayan a oír equivaldría a irse en avión a Nueva York, a oír nada más una persona y regresarse. ¿Tú lo harías para escuchar a Misha por amor a la música, por ejemplo? Si hay presupuesto, puede que sí, ¿no? Bueno, si uno tuviera la lana, pero ellos iban caminando, ¿no? Claro. No me acuerdo el nombre del amigo, pero sí iban desde el pueblo donde vivía Bach hasta el norte, que eran así como irse caminando más o menos de aquí a Toluca, para poner un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces era un mundo, todos los señores que tenían cierto poder económico querían tener sus orquestas, porque era, digamos, la moda, y querían tener además a su compositor. Bueno, Vivaldi no se prestaba también a ir a una casa noble como músico y como compositor. Él estaba en el monasterio de huérfanas y ahí componía, ¿no? Alguien le dijo que se fuera a Viena, Austria, y luego pues murió prácticamente de hambre, ¿no? O sea, no sé por qué a los músicos y a los científicos siempre les pasan cosas de estas, ¿no? Bueno, el caso es que realmente Vivaldi probablemente junto con Bach realmente revolucionaron el arte de la fuga, el canon, los corales importantes, que ya eran muy importantes desde Orlando Di Lasso, o sea, un siglo antes.
pero les dan un sentido asombroso realmente, una calidad musical que después con el romanticismo y el clasicismo se va a lograr, pero no como en la forma en que lo habían logrado los maestros barrocos, ¿no? No, para el clasicismo ya se rompe toda esta polifonía. Sin embargo, yo creo que la polifonía que hacía Bach, las fugas, son musicalmente más complejas y más profundas que las que hizo Vivaldi. Pero algo interesante que tiene Vivaldi es que cuando compuso óperas, logró, digamos, irse de gira a estrenarlas a distintos lugares, y Vivaldi fue durante vida conocido en muchas partes de Italia, y fue relativamente famoso, cosa que Bach no, ya que él, si bien fue el Kapellmeister de su lugar donde estaba, casi nunca salía de su pueblo y no fue conocido. Fíjate que un dato curioso también es de que Bach en su época no era, como dices, conocido. Fue hasta ya más adelante que es este compositor y director de orquesta, Mendelssohn, que es el que hace que toques, el que toque el conjunto, un concierto de Bach, y es ahí cuando se empieza a volver más famosas las piezas de este compositor. Y hay una historia chistosa sobre eso, ¿no? Dicen que Mendelssohn en sí descubre a Bach por accidente cuando va a comprar, creo que pescado, no sé. No, es cierto. Manda a su sirvienta que comprara, entre otras cosas, no sé cómo se llame, pero pellejos para sus gatos, y pescado y carne, etcétera. Y resulta que el envoltorio son partituras de Bach. Entonces, así como que músico, pues dice, a ver qué cosa es esto, ¿no? Dice, qué barbaridad. Imagínense, un genio, ¿no? La expresión de Mendelssohn cuando por pura curiosidad pone las partituras sobre el piano, se pone a tocar y se da cuenta que está escuchando una música sorprendente de alguien que quién sabe quién rayos era. Sí, se cuenta que mandó inmediatamente a recoger todo el papel del carnicero para que no siguiera envolviendo. Bueno, no sé si sea esto una leyenda o no, pero ciertamente Mendelssohn es quien recupera a Bach. Claro, y lo estrena con Mendelssohn también es el primer director que dirige una obra ajena, que es La Pasión según San Mateo de Bach, y la estrena después de la muerte de Bach, ya unos siglos después. Sí, bueno, igual Vivaldi no era conocido, en realidad no era un autor conocido para, digamos, las grandes masas. Otto Kreisler, un violinista muy famoso, empieza a descubrir a Vivaldi, pero estoy hablando de mediados del siglo XX, o sea, hace menos de 100 años, y empieza a recuperar partituras, va al monasterio, recupera esto, recupera el otro, porque hay que tomar en cuenta una cosa del periodo barroco: las obras se tocaban una vez y ahí nos vemos, se archivaban. Y en la Catedral de Puebla hay una cantidad enorme de obras que nomás se tocaron una vez, un domingo, por alguna razón, una fiesta religiosa, etcétera, y se guardaron. Claro, esta es la razón por la cual hay demasiada repertorio de cada músico, hay demasiado repertorio de Händel, de Vivaldi, son demasiadas las obras, y eso que no se sabe si son todas las que escribió, se sabe que seguramente se perdieron varias.